Hola, a continuación tendrás una clase por inteligencia artificial, la cual se hace de esta forma. Primero leeré el PDF entre las páginas 30 a la 42, exactamente como aparece en el documento, y al finalizar te daré una explicación de lo leído. Comencemos. Sistemas de contabilidad. Sistemas contables básico o jornalizador. Este sistema consiste en registrar cronológicamente las transacciones comerciales que realiza el ente económico o empresa, en primer lugar, en el libro diario general, y posteriormente esta información se traspasa al libro mayor general y de este se extraen los informes contables, balance de comprobación y saldo, y finalmente los estados financieros básicos normados bajo la NIC 1. Sistema contable centralizador. Este sistema contable se caracteriza por registrar los hechos económicos de forma cronológica, en primer lugar en diferentes libros auxiliares tales como ventas, compras, caja, remuneraciones, honorarios, entre otros. La finalidad es dividir el trabajo cuando las empresas generan grandes volúmenes de información, mejorando el sistema control de los datos. Al término de cada periodo, un mes, se elabora un registro contable de centralización de cada libro auxiliar. Esta información se traspasa al diario general y posterior al mayor general. Finalmente se generan los informes financieros, estados financieros. A continuación, se presenta gráficamente. Ver la mina de página 31. A. Libros auxiliares. Los libros auxiliares se utilizan por exigencias legales en algunos casos y en otros para llevar un mejor control de las operaciones. Entre los libros auxiliares que se deben llevar se pueden definir los siguientes: ventas, compras, remuneraciones, honorarios, etc. B. Tratamiento del impuesto al valor agregado, IVA. Previo a la descripción de los libros de compra y ventas, es de importancia conocer el tratamiento del impuesto al valor agregado, IVA, información que se debe registrar en estos libros según Decreto Ley 825 y sus actualizaciones vigentes. El impuesto al valor agregado, IVA, es un impuesto que está destinado fundamentalmente a gravar el consumo. La forma en que el fisco recauda dicho impuesto es a través de la empresa. De este modo, la empresa se transforma en una mera recaudadora de este impuesto para el fisco. El IVA no es parte del costo de adquisición, costo histórico, de las existencias que compra la empresa, y por lo tanto no es parte del costo de las unidades que ella logra vender, como tampoco es costo en el caso de otros activos de la empresa. Hecho grabado básico. El porciento IVA actualmente es de un 19% y afecta a las compras de bienes o servicios y las ventas del giro de la empresa. IVA igual a valor neto por 12 y 19. Registros contables del IVA en operaciones comerciales de compras y venta. IVA crédito fiscal, cuenta de activo. Las compras de mercaderías e insumos para el giro del negocio, se descontará el IVA solo si se justifica con la factura respectiva. Aquellos servicios básicos que ayudan al giro de la empresa, tales como agua, electricidad, serán susceptibles de descontar IVA crédito fiscal con la factura correspondiente. IVA débito fiscal, cuenta de pasivo. Todas las ventas de la empresa, ya sea con boleta o con factura, quedarán afecta al IVA crédito fiscal. Cálculo. Costos igual a costos de mercaderías compradas. Margen de utilidad igual a ganancia de la empresa. Rentabilidad, margen valor neto, afecto, igual a costo más margen. Impuesto al valor agregado, IVA, igual a 19% X valor neto, valor bruto igual a valor neto más IVA. Valor bruto igual a valor neto más valor neto, X 12 y 19, valor bruto igual a valor NE igual a valor 19. Ejemplo, Delta Limitada adquiere-vende mercaderías por un valor de costo de $2 millones, con un margen de $500,000 adicional. ¿Cuál es valor neto de la venta? ¿Cuál el valor del impuesto al valor agarrado de débito fiscal? ¿Cuál es el valor bruto de la operación? Solución: costo de la operación igual a $2 millones. Valor neto de la operación igual a $2,000,000 más $500,000 igual a $2,500,000. Impuesto al valor agregado, IVA, igual a $2,500,000 asterisco 19% igual a $475,000. Valor bruto de la operación igual a $2,500,000 más $475,000 igual a $2,975,000. Ajuste mensual del IVA. Al término de cada periodo, mes, se debe realizar un asiento de ajuste en el cual se determina si se debe pagar o recuperar IVA,
remanente. Esto va a estar dado por la cantidad y montos de las compras y ventas realizadas en el mes. El ajuste contable consiste en saldar las cuentas de IVA débito fiscal e IVA crédito fiscal. Esto genera el IVA por pagar o recuperar según sea el caso. En el caso que el débito fiscal fuera mayor que el crédito fiscal, el registro contable que se debe realizar para cerrar estas cuentas. En este proceso se carga la cuenta IVA débito fiscal y se abona la cuenta IVA crédito fiscal, y la diferencia que se produce entre ambas cuentas da origen a un abono de la cuenta de pasivo, impuesto por pagar por concepto de IVA. En el caso que el débito fiscal fuera menor que el crédito fiscal, el registro contable que se debe realizar para cerrar esta cuenta en este proceso se carga la cuenta IVA débito fiscal y se abona la cuenta IVA crédito fiscal, y la diferencia que se produce entre ambas cuentas da origen a un cargo de la cuenta de activo, impuesto por recuperar o remanente de IVA, y que puede ser utilizados en periodos siguientes. Notas de créditos y notas de débitos. Son documentos mercantiles que la empresa debe con el objeto de realizar un ajuste a una cuenta de terceros, ya sea por errores o por el cambio de condiciones que generan un mayor o menor valor de la respectiva cuenta. La emisión de estos documentos está normada por el Decreto Ley 825 y sus modificaciones. Nota débito es un documento mercantil que una empresa u organización envía a su cliente, en el que se le notifica haber cargado o debitado en su cuenta una determinada suma o valor determinado, que se indica en la nota respectiva. Este documento incrementa el valor de la deuda o saldo de la cuenta. Ejemplos de situaciones: diferencia de precio, cobro de interés, errores en la facturación, interés por mora, etc. Ejemplo: la sociedad Alfa Limitada ha emitido en el mes de diciembre de 2019 una nota de débito N-123 por cobro de interés por un monto neto de $200.000, asociado a la factura N-1120 por venta de mercaderías al crédito. Registro contable, nota crédito, es un documento mercantil que una empresa u organización envía a su cliente, con el objeto de informar la acreditación en su cuenta de un valor determinado, por el concepto que se indica en la misma nota. La nota de crédito disminuye la deuda o el saldo de la cuenta respectiva. Ejemplos: situaciones: descuentos, devolución de bienes, rebajas, disminución de precios, correcciones de errores de facturación, etc. Ejemplo: la sociedad Alfa Limitada ha emitido en el mes de diciembre de 2019 una nota de crédito N-100, otorgada a su cliente, por pago anticipado de su deuda por monto neto de $80.000, asociado a la factura N-1580. Registro contable. A continuación, se describen cada uno de estos libros, sus características principales y sus formas de usos. Pagos provisionales mensuales. Son pagos que deben efectuar los contribuyentes como una provisión contra los impuestos anuales que se determinan a fines del año en que se producen las rentas, y que corresponde declarar y pagar hasta el 30 de abril del año siguiente. Están obligados a pagar PPM las empresas que desarrollan actividades económicas en la primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, Industria, Comercio, Agricultura, Minería, etc. Las empresas que prestan servicios en la segunda categoría, entre ellos los profesionales y toda persona que desarrolle una ocupación lucrativa en forma independiente, deberán declarar sus ingresos y sus PPM asociados como anticipo a los futuros impuestos anuales a la renta que le puedan afectar. Las empresas que inician actividades por primera vez deberán pagar un 1% sobre sus ingresos generados durante el periodo. El segundo año se incrementa en un 50%. Ejemplo: la empresa Alfa Limitada realizó ventas netas por $3,000 y percibió ingresos por intereses por un monto de $500,000 durante el mes de diciembre del año 2019. Total: ingresos, $3.500.000, PPM 1% sobre los ingresos, $35.000. C. Libro auxiliar de ventas. En este libro se deben registrar cronológica y correlativamente todos los ingresos por concepto de ventas de bienes y servicios, sean afectos o exentos de IVA, por las cuales se han emitido las boletas, facturas, notas de crédito y notas de débito. En la actualidad este libro se lleva mediante el apoyo de sistemas tecnológicos. A contar del año 2017 el SI habilitó un sistema que permite controlar a todos los contribuyentes que deben efectuar facturación electrónica. Resolución ex SI N-61 crea el nuevo registro de compra y registro de ventas,
eximiendo de la obligación de llevar los libros de compra y ventas a los contribuyentes facturadores electrónicos y no contable y financiero. La información del libro de ventas da origen al asiento de centralización al término del periodo analizado, agosto. Las cuentas que participan en este proceso son cuentas de activos, clientes, que se carga, cuentas de pasivos, IVA, débito fiscal e ingresos por ventas de mercaderías, que se abonan. También se deben registrar las notas de débitos, en este caso por descuento efectuados a los clientes, rebajando las cuentas involucradas. D. Libro auxiliar de compras. En este libro se deben registrar cronológicamente todas las compras con facturas de bienes y de servicios del mes y de hasta 2 meses anteriores que se hayan realizado con este tipo de documentación. Estas facturas de compras deben guardar estrecha relación con el giro de la empresa y las compras deben ser necesarias para generar la renta. Si existen compras que no guardan relación con el giro y o con fechas anteriores a las que dan derecho a cobrar crédito fiscal, deben registrarse separadamente. Se deben registrar las facturas de los proveedores y las notas de crédito correspondientes que se recepciones de los mismos. El caso de comerciante que solo emitan boletas de ventas, también se deben registrar en este libro, registrando un total de boletas por día. Este libro, al igual que el libro de ventas en la actualidad, se lleva de forma electrónica. Es importante destacar que, de acuerdo con la normativa vigente, no dan derecho a crédito fiscal aquellas facturas que, cumpliendo los requisitos, no estén registradas en este libro. De acuerdo con lo señalado en el artículo número 75 del Reglamento del Decreto Ley N825/74, en el libro de compras deberán registrarse los siguientes datos: número y fecha de las facturas, liquidaciones, notas de crédito o de débito, emitidas por el contribuyente, individualización del proveedor o prestador de servicios, número del RUT del proveedor o prestador del servicio, monto de compras, prestación o utilización de servicios exentos consignados en los distintos documentos, monto de compras, prestación o utilización de servicios afectos consignados en los mismos, impuestos recargados en las compras o en las prestaciones de servicios, según conste en las facturas, notas de crédito o de débito. La información del libro de compra da origen al asiento de centralización al término del periodo analizado, agosto. Las cuentas que participan en este proceso son de gastos, arriendo, que se carga, cuentas de activos, mercaderías, IVA, crédito fiscal, que se cargan, y las cuentas de pasivos, proveedores y acreedores, que se abonan. También se deben registrar las notas de créditos que para este caso sean definidos por conceptos de devolución de mercaderías, rebajando las cuentas involucradas. Libro auxiliar de remuneraciones. El artículo 98 de la Ley número 16.840-DO del 24 de mayo del 68 estableció la obligación de todo patrón o empleador con 5 o más trabajadores de llevar un libro auxiliar de remuneraciones. La disposición citada se encuentra incorporada en el Código del Trabajo, artículo 62, del DFL número 1 de 2002. Esto cobra especial importancia, ya que no podrán contabilizarse como gasto las remuneraciones del personal que no estén registrados en este libro y en consecuencia serán un gasto rechazado tributariamente. Este libro también debe ser timbrado por el SI. La información del libro de remuneraciones da origen al asiento de centralización al término del periodo analizado. En este participan cuentas de gastos, cuentas de activos y cuentas de pasivos. Del proceso anterior han participado las siguientes cuentas que se cargan: asignaciones legales, activo, remuneraciones, resultado gasto, las cuentas que se abonan, AFP por pagar, instituciones de salud por pagar, impuesto único por pagar, otros descuentos y remuneraciones por pagar, todas ellas. Cuentas de pasivos y la cuenta de activo que se abona anticipo de sueldos. Libro de honorarios. Este libro registra las boletas de honorarios entregadas a la empresa por el personal que presta servicios a la misma, sin el vínculo de dependencia y subordinación. En él se deben registrar lo siguiente: fecha de la operación, N grados de boleta, RUT, nombre completo del prestador de servicio, monto bruto de los honorarios, retención de impuesto, % retención, monto neto de los honorarios. Para el año 2020 el % que se deberá aplicar es de 10,75%. Ejemplo: Sociedad Alfa Limitada recibió las siguientes boletas de honorarios en el mes de diciembre 2019, las que registró en su libro de honorarios. De las operaciones registradas en libro honorarios se identifica el siguiente asiento de centralización cargando la cuenta honorarios, CTI, de resultado,
Gastos. Se abonan las cuentas de retención de impuesto y horarios por pagar. G. Libro especial combustible diésel. Ley número 18.502A debe ser llevado únicamente por las empresas que, además de utilizar el petróleo diésel en sus procesos productivos, lo emplean en vehículos que por su naturaleza sirvan para transitar por las calles, caminos o vías públicas en general. B. Debe ser timbrado por el Servicio de Impuestos Internos. En este caso, la empresa utiliza petróleo diésel para el uso de los vehículos por los cuales no puede recuperar este beneficio y por los que sí es posible su recuperación, lo que la obliga a llevar este libro. Ahora que he terminado la lectura del texto, te explicaré esta materia. Sistemas de contabilidad. Cómo se ordena la información para llegar a los estados financieros. Cuando hablamos de contabilidad, en el fondo hablamos de un sistema para registrar, ordenar y resumir la vida económica de una empresa. Cada compra, cada venta, cada pago, cada cobro, todo eso debe quedar documentado, y la contabilidad lo transforma en información útil para tomar decisiones y para cumplir con obligaciones legales y tributarias. En la práctica, las empresas suelen trabajar con dos formas clásicas de organizar el registro: el sistema contable básico, o jornalizador, y el sistema contable centralizador. 1. Sistema contable básico o jornalizador. Este sistema es el más directo y se entiende muy bien si lo imaginamos como una línea de tiempo contable. Primero se registran las transacciones en el libro diario general, en orden cronológico, día por día. Luego esos registros se traspasan al libro mayor general, donde la información se ordena por cuentas, caja, banco, clientes, proveedores, ventas, etc. A partir del mayor se construyen informes como el balance de comprobación y saldos. Finalmente, con esa base, se elaboran los estados financieros, por ejemplo, estado de situación financiera y estado de resultados, siguiendo la presentación normativa de la NIC 1. Este sistema funciona muy bien cuando el volumen de operaciones no es enorme, porque todo pasa por un solo camino de registro. 2. Sistema contable centralizador. Ahora, cuando una empresa crece y tiene muchas operaciones diarias, llevar todo directo al diario general puede volverse lento y riesgoso por errores u omisiones. Ahí aparece el sistema centralizador, que se basa en dividir el trabajo. Primero se registran las operaciones en libros auxiliares, que agrupan la información por tipo, ventas, compras, remuneraciones, honorarios, caja, etc. Al término del periodo, generalmente mensual, se realiza un asiento de centralización por cada libro auxiliar. Esos asientos resumen se traspasan al libro diario general y luego al mayor general. Con eso se generan los informes y estados financieros. La idea clave es esta: los auxiliares ordenan el detalle, y el diario/diagonal mayor reciben el resumen contable oficial. Libros auxiliares. Para controlar mejor y cumplir normas, los libros auxiliares existen por dos razones principales: exigencias legales, en algunos casos. Control interno y orden, especialmente cuando hay muchas transacciones. Entre los más comunes están libro auxiliar de ventas, libro auxiliar de compras, libro auxiliar de remuneraciones, libro auxiliar de honorarios. Otros, caja, bancos, etc. Y aquí viene algo importante: cuando hablamos de ventas y compras, casi siempre aparece el tema del IVA, porque es parte central del registro tributario mensual. IVA, entenderlo como empresa recaudadora y no como ganancia. El IVA, impuesto al valor agregado, es un impuesto que grava el consumo. En Chile, la tasa general es 19%. La empresa, en términos prácticos, actúa como intermediaria, recauda IVA cuando vende y recupera o usa crédito cuando compra, si corresponde. Un punto muy importante que suele confundir al principio: el IVA no es un ingreso de la empresa. Tampoco es parte del costo de la mercadería, en condiciones normales, cuando es recuperable. Es un impuesto que se registra en cuentas específicas. Hecho grabado básico y fórmula. Cuando una venta está afecta a IVA, IVA igual a valor neto por 0,19. Valor bruto igual a valor neto más IVA. Donde el valor neto es el precio sin impuesto. IVA crédito fiscal e IVA débito fiscal, la lógica contable. Aquí hay que entenderlo como dos bolsillos distintos: IVA crédito fiscal, activo. Es el IVA que la empresa paga en sus compras y que puede usar para descontarlo del impuesto que debe pagar por sus ventas,
siempre que tenga documento tributario válido, factura y que la compra esté relacionada con el giro. Ejemplos típicos: compra de mercaderías para vender. Insumos necesarios del negocio. Servicios asociados al giro, agua, electricidad, arriendo afecto, etc., con factura. Se llama crédito porque juega a favor de la empresa, es recuperable o imputable. IVA débito fiscal, pasivo, es el IVA que la empresa cobra en sus ventas, ya sea mediante factura o boleta, cuando la operación está afecta. Se llama débito porque es una obligación, ese IVA no es de la empresa, se debe enterar al fisco. Construcción del precio, costo, margen, valor neto y valor bruto. En términos comerciales, muchas empresas calculan así: costo, lo que costó adquirir la mercadería. Margen de utilidad, ganancia esperada. Valor neto, costo y margen, si la operación es afecta. IVA, 19% se calcula sobre el neto. Valor bruto, neto e IVA, lo que paga el cliente si está afecta. Ejemplo aplicado, como en la guía. Si una empresa vende mercaderías con costo, $2 millones. Margen, $500,000. Entonces, valor neto igual a $2 millones más $500,000 igual a $2,500,000. IVA igual a $2,500,000 por 0,19 igual a $475,000. Valor bruto igual a $2,500,000 más $475,000 igual a $2,975,000. Ajuste mensual del IVA, ¿se paga o queda remanente? Al terminar el mes, la empresa debe determinar si debe pagar IVA cuando el débito es mayor que el crédito. ¿Tiene IVA remanente o por recuperar cuando el crédito es mayor que el débito? La lógica es simple: IVA por pagar igual a débito fiscal, crédito fiscal, si da positivo. Remanente igual a crédito fiscal, débito fiscal, si da positivo al revés. Desde lo contable, se realiza un asiento de ajuste para cerrar las cuentas de IVA débito e IVA crédito, y la diferencia se lleva a IVA por pagar, pasivo, si corresponde pagar. IVA por recuperar / remanente, activo, si quedó a favor. Este ajuste es clave porque conecta la contabilidad con la obligación tributaria mensual. Notas de débito y notas de crédito, ajustar cuentas de terceros. En la vida real, las operaciones no siempre quedan perfectas desde el principio. A veces hay devoluciones, descuentos, intereses por atraso, correcciones de precio. Para eso existen las notas de débito y notas de crédito, reguladas por normativa tributaria. Nota de débito. Documento que aumenta la deuda del cliente o el saldo a cobrar. Se usa, por ejemplo, por intereses por mora. Diferencias de precio. Correcciones donde faltó cobrar. En términos simples, se suma a lo que el cliente debe. Nota de crédito. Documento que disminuye la deuda del cliente o el saldo a cobrar. Se usa por devolución de mercadería. Descuentos o rebajas. Correcciones de facturación. En términos simples, se resta a lo que el cliente debe. Estas notas también afectan el IVA porque modifican el neto y, por lo tanto, el impuesto asociado. Pagos provisionales mensuales, PPM anticipo de impuesto a la renta. Ahora pasamos a otro tema tributario relevante, los PPM. Los PPM son pagos mensuales que funcionan como anticipos del impuesto anual a la renta que se determina al cierre del año tributario, declaración anual. La empresa paga mes a mes un porcentaje de sus ingresos y luego esos pagos se imputan a lo que corresponda pagar en la declaración anual. Están obligados, entre otros, contribuyentes de primera categoría, industria, comercio, agricultura, minería, etc. Prestadores de servicios en segunda categoría, profesionales y trabajadores independientes, según su régimen y obligación. Una regla típica para empresas nuevas: primer año, 1% sobre ingresos. Segundo año, aumenta en un 50%, según lo indicado en el material, como referencia de progresión. Libro auxiliar de ventas, que registra y cómo se centraliza. En este libro se registran todas las ventas de bienes o servicios, afectas o exentas, respaldadas con documentos tributarios, facturas, boletas, notas de crédito, notas de débito. En la práctica moderna,
Gran parte de esto es electrónico. Desde hace años el SI implementó registros electrónicos, como el registro de compras y ventas para contribuyentes electrónicos, lo que cambió la forma de llevar el libro, pero no cambió la lógica del control y la centralización. Sigue siendo necesario ordenar la información del mes para generar el asiento resumen. En el asiento de centralización de ventas, normalmente participan clientes, activo, cuando las ventas son al crédito, se carga. IVA débito fiscal, pasivo, se abona. Ingresos por ventas, resultado, se abona. Y si hay notas de crédito o débito, se ajusta según corresponda. Libro auxiliar de compras, control del crédito fiscal y relación con el giro. Aquí se registran cronológicamente las compras con factura de bienes y servicios relacionadas con el giro del mes y según el material, hasta 2 meses anteriores si corresponde al derecho del crédito fiscal, cuidando el criterio normativo. Se registra información clave como número y fecha del documento, proveedor y RUT, monto exento y monto afecto, IVA recargado. Algo muy relevante desde lo tributario, si una factura no está debidamente registrada, puede perderse el derecho a usar ese crédito fiscal, aunque exista el documento. En la centralización de compras suelen aparecer cuentas como gastos, arriendo, servicios, etc. Resultado, se cargan. Mercaderías, activo, se carga. IVA crédito fiscal, activo, se carga. Proveedores o acreedores, pasivo, se abona. Y si hay notas de crédito recibidas, se rebajan los montos asociados. Libro auxiliar de remuneraciones, obligatorio y con efecto tributario. Este libro es especialmente importante porque no solo organiza el pago al personal, tiene un impacto directo en el gasto aceptado tributariamente. Para empleadores con 5 o más trabajadores, existe obligación de llevarlo, según normativa indicada en el material. Si remuneraciones no están registradas correctamente, pueden considerarse gasto rechazado. En la centralización de remuneraciones participan cuentas como gastos por remuneraciones, resultado. Anticipos de sueldos, activo, si aplica. Pasivos previsionales y de retenciones, AFP por pagar, salud por pagar, impuesto único por pagar, remuneraciones por pagar, otros descuentos. Libro de honorarios, pagos a personas sin vínculo laboral. Este libro registra boletas de honorarios recibidas por servicios prestados sin dependencia ni subordinación, es decir, no son trabajadores contratados, sino prestadores. Se registra fecha, número de boleta, RUT y nombre, monto bruto, retención, monto líquido. Y contablemente, la centralización suele considerar honorarios, gasto, se carga. Retención de impuesto por pagar, pasivo, se abona. Honorarios por pagar, pasivo, se abona. Libro especial de combustible diésel, control por normativa específica. Este libro aplica a empresas que usan diésel y, además, lo emplean en vehículos que circulan por vías públicas, en contextos donde la normativa exige controlar qué parte puede o no dar derecho a recuperación o beneficio. Se timbra ante el SI y su finalidad es separar usos y respaldar correctamente lo que corresponda, evitando inconsistencias tributarias. Cierre de la clase, la idea que debes llevarte sí o sí. Si tuviéramos que resumir todo en una idea central, sería esta: un sistema contable, básico o centralizador, busca transformar operaciones diarias en información confiable. Los libros auxiliares ordenan y controlan el detalle. El IVA se administra como diferencia entre débito y crédito, con ajuste mensual. Y los registros tributarios, ventas, compras, remuneraciones, honorarios, PPM, no son trámite, influyen directamente en impuestos, en el resultado del negocio y en la validez contable. Bueno, la próxima clase la tendrás con tu profesor o profesora, ahí podrás consultar las dudas que tengas. Yo me despido, que estés muy bien.